Jesús tenía apenas 10 años, pero sus ojos reflejaban una edad mucho mayor. Caminaba descalzo por las avenidas de la Ciudad de México, esquivando autos y el bullicio interminable de los claxonazos. El aire olía a humo de escape mezclado con el aroma tentador de tacos de suadero que chisporroteaban en un carrito cercano. Su estómago rugía con un dolor profundo, un recordatorio cruel de que llevaba 2 días sin probar bocado. Desde la banqueta observaba a la gente pasar, hombres con trajes impecables apresurados rumbo a oficinas, mujeres con bolsas de mercado repletas de frutas, estudiantes riendo entre sí. Nadie lo miraba, nadie lo reconocía como un niño. Para ellos era parte del paisaje urbano, tan invisible como los grafitis en los muros o los perros callejeros buscando restos en la basura. Algún día, susurró para sí mismo, algún día no tendré que rogar por un pedazo de pan. Su voz se perdió en el ruido del metro que pasaba bajo tierra, vibrando como un monstruo metálico. Jesús se apretó los brazos contra el pecho. La tarde estaba fresca, con un viento que arrastraba hojas secas y olor a maíz tostado. El contraste entre el calor de la comida callejera y el vacío de su estómago era insoportable. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Si esta historia ya te atrapó y quieres seguir descubriendo lo que le espera a Jesús, te invito a suscribirte a este canal ahora mismo. Así podrás acompañar cada capítulo de esta historia llena de emoción y esperanza. Jesús recordaba vagamente el rostro de su madre, una mujer joven, de sonrisa dulce, que lo arrullaba cantando canciones de cuna con acento ranchero. Murió cuando él tenía apenas 5 años, víctima de una neumonía que nunca fue tratada porque no había dinero ni para una pastilla. Desde entonces, Jesús quedó a la deriva, primero mendigando en mercados, luego durmiendo en estaciones de metro, hasta aprender a sobrevivir en las calles como un fantasma entre millones de personas. Lo que más le dolía no era el hambre ni el frío, sino la indiferencia. A veces extendía la mano y pedía, «Ceñito, ¿me regala una moneda?» «Tengo hambre», y la mayoría lo ignoraba. Otros le respondían con insultos, «Ponte a trabajar, chamaco flojo». Jesús aprendió a no esperar nada de nadie. Sin embargo, dentro de él aún brillaba una chispa, la esperanza de que un día alguien lo mirara con amor, como su madre lo miraba antes de cerrar los ojos para siempre. Esa noche, buscó refugio bajo un puente en Tlatelolco. La oscuridad era densa, el olor a orines y humedad impregnaba el aire. A su lado, un perro callejero dormía hecho bolita. Jesús lo acarició suavemente, compartiendo con él el único consuelo que tenía, compañía silenciosa. Cerró los ojos e intentó dormir, pero el rugido del hambre no lo dejó. «Mañana será distinto», se prometió en voz baja. «Algo tiene que cambiar». Mientras se acurrucaba sobre cartones húmedos, la ciudad seguía su ritmo implacable. Los bares de la zona rosa cerraban, los tamaleros de madrugada preparaban ollas humeantes, y los ruidos de sirenas cortaban la noche como cuchillos. Jesús era apenas un niño perdido entre millones, pero su destino estaba a punto de cruzarse con el de personas que jamás habría imaginado. Sin saberlo, aquella promesa murmurada bajo un puente en la oscuridad era el inicio de una cadena de acontecimientos que lo llevarían desde las calles más frías hasta un hogar inesperado, donde volvería a escuchar la palabra «hijo» como si fuera nueva. Jesús se abrazó a sí mismo y con un suspiro dejó que el cansancio lo venciera. No sabía que, muy pronto, alguien lo vería no como un estorbo, sino como un reflejo de lo más profundo del amor perdido. El amanecer en la Ciudad de México traía consigo un aire húmedo mezclado con el olor de tamales recién hechos. Los voceadores gritaban con energía, «Tamales oaxaqueños verdes de rajas los calientitos». Jesús abrió los ojos con dificultad, todavía acurrucado bajo el puente donde había dormido. El estómago le dolía como si tuviera un hueco inmenso, y su garganta estaba seca. Se incorporó lentamente, frotándose los brazos para entrar en calor, mientras observaba cómo la ciudad ya estaba despierta y en movimiento.
Con pasos cansados, se dirigió hacia el mercado de la Lagunilla. Ahí, entre el bullicio de comerciantes, podía tener suerte y encontrar sobras en los botes de basura. Caminó por los pasillos donde las frutas brillaban como tesoros inalcanzables: mangos dulces, guayabas aromáticas, racimos de plátanos amarillos. El aroma era tan intenso que sentía que masticaba el aire. Se acercó a un puesto y vio unas tortillas endurecidas tiradas junto a una caja. Sin pensarlo, las recogió y las mordió aunque estaban frías y secas. La señora del puesto lo notó y frunció el ceño. «Chamaco mugroso, lárgate de aquí», le gritó levantando una escoba. Jesús corrió con las tortillas en las manos, masticando rápido, tragando casi sin sentir sabor. Cuando se detuvo en una esquina, un grupo de policías lo observó con desdén. «Ahí va otro escuincle de la calle», dijo uno de ellos. «Seguro roba celulares en el metro». Jesús bajó la mirada. No era ladrón, no aún, solo un niño hambriento que buscaba sobrevivir. El ruido de la ciudad lo envolvía. Desde los altavoces del mercado, una canción ranchera sonaba fuerte, y los comerciantes seguían gritando precios: 2 kilos de jitomate a 20. «La cebolla barata, llévela, llévela». Jesús se sintió pequeño, perdido en un mar de voces y colores. Caminó hacia la estación del Metro Hidalgo, esperando que la multitud le regalara una moneda. Extendió la mano y dijo con voz baja: «¿Me ayuda con algo para comer?». Un hombre de traje lo empujó sin mirarlo. Una mujer con prisa lo ignoró. Solo una señora mayor le dejó una moneda de 5 pesos. Jesús la miró con gratitud y dijo: «Gracias, señora, Dios se lo pague». Con esa moneda compró un bolillo en una panadería cercana. El pan estaba caliente, y al partirlo con las manos, el vapor le acarició el rostro. Lo devoró en segundos, como si fuera un festín. Sin embargo, el vacío en su estómago apenas se calmó. Mientras caminaba de nuevo por las calles, recordó a su madre. Veía su rostro difuso, su cabello negro recogido en trenza, su voz suave diciéndole: «Jesús, nunca pierdas la fe. Aunque el mundo sea cruel, siempre habrá un camino». El recuerdo lo llenó de lágrimas. Se limpió los ojos con la manga sucia y apretó los labios. No quería llorar, no en medio de tanta gente. La tarde cayó lentamente, y el aire se volvió más frío. Jesús se sentó en una banqueta, frente a un carrito de elotes. El vendedor embadurnaba las mazorcas con mayonesa y queso rallado, y el olor era tan delicioso que Jesús sintió un nudo en la garganta. Un niño con uniforme escolar compró uno y lo mordió sonriendo. Jesús lo observó con una mezcla de envidia y tristeza. El hambre lo hacía vulnerable, pero la soledad era todavía más pesada. Nadie lo esperaba en ninguna parte. Nadie le preguntaba cómo estaba. Nadie lo abrazaba. Esa certeza lo golpeó fuerte mientras la noche comenzaba a cubrir la ciudad con un manto oscuro. Se recostó en el suelo frío de una plaza, rodeado de murmullos de vendedores ambulantes que recogían sus cosas y de las sirenas lejanas que nunca callaban. Con un suspiro largo, se abrazó a sí mismo. «No quiero estar solo», murmuró con voz quebrada, y aunque no lo sabía, esa súplica silenciosa pronto encontraría respuesta en el lugar y de la manera más inesperada. El sol caía a plomo sobre los techos oxidados de Tepito. El aire estaba impregnado de olor a fritanga, a grasa recalentada y a sudor de multitudes que llenaban las calles. Jesús caminaba con la cabeza gacha, sus pies descalzos golpeando el pavimento caliente. La moneda que había conseguido en la mañana ya era un recuerdo, y su estómago volvía a rugir con furia. Mientras pasaba frente a un puesto de ropa usada, sintió una mano áspera que lo jaló del hombro. «¿A dónde vas tan rápido, chamaquito?», preguntó un muchacho de unos 13 años, de cabello rubio oxigenado y mirada desafiante. Jesús se soltó de inmediato. «No busco pleito». El otro soltó una risa burlona. «Yo soy el güero. Aquí nadie anda solo. Si caminas por estas calles, o eres parte de la banda o eres enemigo». Detrás de él aparecieron otros 3 niños, todos con ropas desgastadas y miradas duras. Uno mascaba chicle con la boca abierta, otro giraba una navaja entre sus dedos,
y el tercero cargaba una mochila raída que parecía llena de cosas robadas. Jesús dio un paso atrás, pero el güero lo detuvo. «Tranquilo, compa, no te vamos a pegar, todavía. Solo queremos saber si tienes agallas para ser de los nuestros». Jesús tragó saliva. Había escuchado de esas pandillas. Robaban celulares en los microbuses, bolsitas en el mercado, lo que fuera para sobrevivir. El problema era que también terminaban perseguidos por la policía o golpeados por los mismos comerciantes. Yo no robo», respondió con voz temblorosa. El güero se inclinó hacia él, mirándolo con burla. «¿Y entonces de qué vives? ¿Del aire?» «Mira, chamaco, en esta ciudad nadie sobrevive sin colmillos. Si quieres comer, robas, si no, mueres de hambre». Uno de los niños sacó de la mochila unas bolsas de papas fritas y las abrió frente a Jesús. El olor a sal y aceite lo mareó de deseo. Su estómago rugió tan fuerte que todos se rieron. «¿Ya ves?», dijo el güero, pasándole una bolsa medio vacía. «Con nosotros nunca te va a faltar comida. Solo tienes que hacer lo que decimos». Jesús tomó una papa crujiente y grasosa y la masticó con desesperación. El sabor le llenó la boca, pero junto con él vino una punzada de culpa. Sentía que estaba vendiendo algo más que su hambre. Estaba entregando su dignidad. «¿Qué tendría que hacer?», preguntó al fin bajando la mirada. El güero sonrió, mostrando un diente roto. «Es sencillo. Te subes a un microbús en la avenida Reforma, jalas un celular o una cartera y te bajas antes de que alguien se dé cuenta. Entre más rápido seas, más ganas. Y si te cachan, corres como el diablo». Jesús sintió un nudo en la garganta. Nunca había robado directamente. Mendigar era una cosa, pero arrebatar algo a alguien era distinto. Miró alrededor. Puestos de películas pirata, gritos de vendedores, la música reggaetón a todo volumen. Nadie se preocupaba por él. Nadie iba a salvarlo. «No sé», murmuró. El güero lo empujó contra la pared. «Escúchame bien, escuincle. Aquí no hay opción. O te unes a la banda o te partimos la cara». El silencio fue pesado. Jesús miró sus manos pequeñas, temblorosas, y pensó en su madre, en cómo le decía que nunca hiciera daño a nadie. Pero el dolor del hambre, la soledad y el miedo lo arrinconaban como un animal sin salida. «Está bien», susurró finalmente. El güero le dio una palmada en la espalda. «Así me gusta. Mañana empiezas. Vas a ver que el mundo se ve distinto cuando traes dinero en el bolsillo». Jesús no respondió. Se alejó de la pandilla con la bolsa de papas aún en la mano, masticando despacio, como si cada mordida fuera veneno. En su interior, una batalla había comenzado, una que lo marcaría para siempre. El amanecer trajo un cielo gris y pesado, con nubes bajas que parecían aplastar la ciudad. Jesús caminaba con los nervios tensos por la avenida Reforma, siguiendo las instrucciones que el güero le había dado la tarde anterior. A su alrededor, la vida seguía con normalidad. Oficinistas apresurados con portafolios, señoras vendiendo flores, el rugido de los microbuses que entraban y salían de las paradas, llenos hasta el tope. El güero lo esperaba en una esquina junto con otro de la pandilla. «Hoy te vas a estrenar, chamaco», dijo con tono burlón, pasándole una palmada en la espalda. «No tienes de qué preocuparte, nosotros te cubrimos». Jesús asintió sin hablar. El estómago le dolía, no de hambre esta vez, sino de miedo. Sentía que un nudo lo apretaba por dentro, que cada paso lo acercaba a un precipicio. Recordaba las palabras de su madre como un eco lejano. «Nunca tomes lo que no es tuyo, hijo». Pero en la calle, las voces de los vivos parecían más fuertes que la de los muertos. Subieron juntos a un microbús atestado. El calor humano era sofocante, los vidrios empañados y el aire impregnado de sudor y perfume barato. La gente iba distraída, algunos con audífonos, otros mirando por la ventana. El güero le hizo una seña a Jesús con los ojos, señalando a una mujer mayor que sostenía un bolso en el regazo. Jesús dudó. Las manos le sudaban, el corazón le golpeaba el pecho con violencia. Dio un paso hacia la señora y por un momento vio el rostro de su madre en ella.
La ternura de los ojos cansados lo paralizó. «No puedo», murmuró. El güero le susurró al oído con rabia contenida. «O lo haces o lo haces». El microbús dio un brinco en un bache, y en ese instante Jesús estiró la mano y jaló el monedero de la bolsa de la señora. El objeto se deslizó fácil, como si el destino lo hubiera querido así. El corazón de Jesús se detuvo. La adrenalina lo invadió. La mujer reaccionó tarde, apenas cuando Jesús ya tenía el monedero en la mano. «¡Ladrón!», gritó con voz quebrada, aferrándose a él. Jesús, aterrado, soltó un empujón y salió corriendo del microbús en la siguiente parada. La gente gritaba detrás de él, pero nadie lo alcanzó. Corrió por calles angostas, esquivando puestos ambulantes y perros callejeros, hasta que se detuvo jadeando en un callejón oscuro. El güero apareció sonriendo, con orgullo en los ojos. «Eso es, compa. Ya eres de los nuestros». Jesús abrió el monedero. Había apenas unos billetes arrugados y unas monedas. Lo miró con repulsión. Sintió que las manos le ardían como si hubiera tocado fuego. No era solo dinero, era el peso de una culpa insoportable. «Esto no está bien», dijo con voz temblorosa. El güero soltó una carcajada. «¿No está bien? Pues cómprate algo de comer y verás cómo se te pasa». Jesús se alejó sin responder, con el monedero apretado en el bolsillo. Caminó hasta un puesto de comida en la colonia Guerrero y pidió un plato de arroz con huevo. El vendedor no preguntó nada. Cuando probó la primera cucharada caliente, las lágrimas se mezclaron con el sabor. El hambre estaba saciada, pero su alma se sentía más vacía que nunca. Al caer la noche, se refugió bajo el mismo puente de siempre. El monedero aún estaba con él. Lo abrió y vio una fotografía. Una señora con un niño pequeño en brazos, ambos sonriendo. Jesús se quedó mirando la imagen largo rato, hasta que su pecho se llenó de dolor. «Perdóname», susurró, abrazando el monedero contra su corazón. El eco de esa palabra se perdió en la oscuridad, pero quedó clavado en su conciencia. Era la primera vez que cruzaba esa línea, y sabía que nada volvería a ser igual. La tarde caía sobre Polanco, donde las luces de los escaparates comenzaban a encenderse como estrellas anticipadas. Jesús caminaba cabizbajo, con los pies sucios y las ropas desgarradas, sintiéndose fuera de lugar entre calles tan limpias y edificios tan altos. El aroma de panadería fina se mezclaba con el perfume costoso de las personas que pasaban, ignorando al niño como si fuera invisible. Su estómago rugía otra vez, pero más que hambre, lo que sentía era un peso insoportable en el corazón. Se detuvo frente a un lujoso restaurante. Tras el ventanal, vio a familias cenando entre copas de vino y platos rebosantes de comida. Sus ojos se clavaron en un niño de su misma edad que reía mientras su madre le limpiaba la boca con una servilleta de lino. El contraste le golpeó con crueldad. Dio un paso atrás decidido a marcharse, pero una idea oscura cruzó su mente. Robar, como el güero le había enseñado. Se acercó a una pareja que salía del restaurante. El hombre vestía un traje impecable, de rostro serio y cansado. La mujer, de mirada dulce y porte elegante, sostenía un bolso pequeño. Jesús la observó y dio un paso tímido hacia ellos. «Disculpe, señora, ¿me regala algo para comer?», preguntó con voz débil, extendiendo la mano. El hombre frunció el ceño de inmediato. «Camila, no le hagas caso. Estos chamacos son puros vividores. Hoy piden comida, mañana te quitan la cartera». Jesús bajó la mano, sintiendo cómo el rechazo se le clavaba en la piel como espinas. Pero la mujer se inclinó un poco, mirándolo fijamente. Sus ojos se abrieron de par en par, como si el tiempo se detuviera. «Ernesto», susurró con la voz entrecortada, «míralo bien. Es igual a nuestro hijo». Jesús levantó la vista sorprendido. No entendía qué significaban esas palabras, pero la intensidad en el rostro de la mujer lo dejó sin aliento. Ella se llevó las manos al pecho y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No puede ser», murmuró. Es como si lo estuviera viendo de nuevo. El hombre intentó apartarla, incómodo. «Camila, basta.
Solo es un niño de la calle, no inventes cosas. Pero ella no apartaba la mirada. Dio un paso hacia Jesús, como si tuviera miedo de que desapareciera. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó con ternura. «Jesús», respondió él, apenas audible. El nombre pareció resonar en el aire. Camila se cubrió la boca, y las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas. «Dios mío, Ernesto, ¿no lo ves? Nuestro hijo se llamaba igual». Jesús sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. No sabía qué hacer, si huir o quedarse. Parte de él quería salir corriendo antes de que lo humillaran, pero otra parte, la más herida y solitaria, ansiaba quedarse en esa mirada que lo veía como humano, no como basura. «Señora, yo solo quería un poco de pan», murmuró con timidez. Camila tomó su mano entre las suyas. Eran suaves, cálidas, tan distintas de las manos ásperas de la calle. «No tienes que pedirme nada, hijo», dijo con voz temblorosa. «Ven, vamos a darte de comer». Ernesto bufó con frustración. «Camila, esto es una locura. ¿Vas a llevarte al primero que se parece a nuestro hijo? No sabes quién es, podría ser un ladrón». Jesús bajó la cabeza, sintiendo vergüenza y miedo de perder esa chispa de bondad que había encontrado. Pero Camila no lo soltó. «Dios lo puso en nuestro camino», respondió firme, «y yo no pienso darle la espalda». Jesús tragó saliva. No entendía lo que estaba pasando, pero en su interior algo se encendía. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado a alguien que lo veía con el corazón. Jesús no podía apartar la mirada de aquella mujer que lo sostenía con tanta ternura. La calidez de sus manos era un contraste doloroso con la dureza de las calles. Camila lo miraba como si lo hubiera encontrado después de una búsqueda interminable, mientras Ernesto permanecía rígido, cruzado de brazos, con el ceño fruncido. «Camila, esto no tiene sentido», dijo Ernesto en voz baja, aunque la molestia se notaba en cada palabra. «No sabemos de dónde salió este chamaco. Podría estar fingiendo, o peor, podría ser usado por alguien para sacarnos dinero». Camila no apartó la vista de Jesús. «Míralo, Ernesto. ¿No ves sus ojos? ¿No ves cómo nos pide ayuda sin decirlo? Si Dios nos lo puso en el camino, no podemos darle la espalda». Jesús tragó saliva, inseguro. Una parte de él quería correr, escapar de esa discusión que no entendía, pero otra se aferraba a la posibilidad de probar algo distinto. «Yo no quiero molestar», dijo con voz temblorosa. «Si me dan un taco, ya me voy». El corazón de Camila se apretó. Tomó a Jesús de la mano y lo condujo hacia un pequeño puesto cercano. El olor a mole poblano inundaba el aire, mezclado con el del arroz recién hecho y las tortillas calientes. «Deme un plato para él», pidió Camila con firmeza al taquero, sacando un billete de su bolso. Jesús observó incrédulo cómo el hombre servía una porción generosa de arroz con frijoles y un trozo de pollo bañado en mole. Cuando el plato humeante quedó frente a él, sus manos temblaron. Tomó la tortilla caliente y la usó como cuchara improvisada, llevándose a la boca un bocado que lo hizo cerrar los ojos de puro alivio. Camila lo miraba con lágrimas contenidas. «Come despacio, hijo, que hay más». Jesús la miró sorprendido. Esa palabra, hijo, resonó dentro de él como un eco antiguo, como un recuerdo que se negaba a morir. Ernesto resopló, incómodo. «Esto es ridículo, Camila. No podemos resolver la vida de cada niño pobre que nos encontremos». Jesús bajó la mirada de inmediato. El miedo volvió a instalarse en su pecho. Se sintió pequeño, fuera de lugar, como si en cualquier momento lo fueran a correr de allí. Terminó el plato con rapidez, aunque cada bocado era una mezcla de gratitud y desconfianza. «Gracias, señora», dijo finalmente, limpiándose la boca con la manga de su camisa raída. «Ya me voy. No quiero que se peleen por mí». Camila se agachó para mirarlo a los ojos. «Jesús, no tienes que irte. No estás solo». El niño dudó, su respiración acelerada, el corazón latiendo con fuerza. Podía confiar. La calle le había enseñado que todo gesto amable escondía un precio. Pero aquella mujer lo miraba distinto. No veía en sus ojos la lástima de los transeúntes,
ni la dureza de los policías. Era una mirada de madre. «Camila, por favor», interrumpió Ernesto, alzando un poco la voz. «No metas a este niño en nuestra vida. Sabes que puede traer problemas. Ya lo ayudaste, déjalo ir». El silencio se hizo pesado. Jesús se mordió los labios y dio un paso atrás. «Tiene razón, señor. Mejor me voy». Camila, con el rostro encendido por la emoción, lo abrazó antes de que se alejara. Fue un abrazo cálido, inesperado, que derribó las murallas de desconfianza que Jesús había construido en las calles. «No, no voy a dejar que te vayas así». Jesús cerró los ojos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo lo que era ser sostenido. Su corazón latía con fuerza, entre miedo y esperanza. Esa noche, la frontera entre la miseria y la abundancia se abrió frente a él como una puerta invisible. Y aunque todavía no lo sabía, cruzarla significaría el comienzo de un destino que cambiaría todo lo que había conocido. El silencio entre los tres se volvió insoportable. La noche había caído sobre Polanco, y las luces de los postes alumbraban tenuemente la acera. Jesús seguía con el estómago lleno por primera vez en semanas, pero con el corazón revuelto. Camila lo miraba como si quisiera abrazarlo otra vez, mientras Ernesto mantenía una expresión rígida, como si todo aquello fuera un error que debía corregirse de inmediato. «Camila», dijo Ernesto intentando sonar firme pero cansado, «debemos pensar con la cabeza. Este niño no es nuestro hijo, es un desconocido. Si lo llevamos con nosotros, podemos meternos en problemas con la policía, con el DIFE. ¿Quieres arriesgarnos a eso?» Camila lo miró con los ojos húmedos. «¿Y qué prefieres, Ernesto? ¿Darle la espalda y dejarlo aquí, condenado a morirse de hambre o a caer en las manos de la delincuencia? ¿No ves que es un niño? Un niño, por Dios». Jesús bajó la mirada al suelo. Cada palabra que escuchaba lo atravesaba como un cuchillo. Sabía que era un problema, siempre lo había sido para todos. Nadie quería cargar con él. Se abrazó a sí mismo, como lo hacía cuando dormía en los puentes fríos. «Señora, de verdad no quiero que se peleen por mí», dijo con voz temblorosa. «Yo puedo regresar, no pasa nada, estoy acostumbrado». Camila se inclinó y le tomó las manos. «No digas eso, Jesús. Nadie debería acostumbrarse a sufrir». Ernesto suspiró con frustración. «Camila, piensa en lo que dices. No sabemos nada de él. Puede tener familia en algún lado, o peor, puede estar huyendo de algo». Jesús lo interrumpió, alzando la voz por primera vez. «No tengo a nadie. Mi mamá murió cuando yo era niño. Mi papá... nunca lo conocí. Estoy solo, Señor». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Camila apretó las manos del niño con más fuerza, con el corazón desgarrado. Ernesto se llevó una mano a la frente, como si buscara paciencia. «Mira, Camila, lo que corresponde es llamar al DIF». «Que ellos se encarguen, eso es lo correcto», insistió Ernesto. Jesús sintió un vuelco en el estómago. Había oído hablar del DIFE, hogares fríos, sobrepoblados, donde los niños eran solo números. El simple pensamiento lo hizo retroceder un paso. «No, no me lleven allá, por favor. No quiero volver a un lugar así. Prefiero la calle». La desesperación en su voz sacudió incluso a Ernesto, aunque intentó ocultarlo. Camila, en cambio, no pudo contenerse. «Escucha lo que dice Ernesto. ¿De verdad quieres entregarlo a una institución donde lo tratarán como un objeto más? Dios nos puso este niño frente a nosotros por una razón». El hombre miró a su esposa, y en sus ojos había una mezcla de cansancio y dolor. «¿Y qué sugieres?» «¿Llevárnoslo a casa como si nada? ¿Presentarlo ante todos como nuestro hijo? No es tan fácil, Camila. La gente va a hablar». «Que hablen lo que quieran», respondió ella con la voz quebrada. «Yo solo sé que este niño necesita amor, y yo estoy dispuesta a dárselo». Jesús los escuchaba con el corazón en un torbellino. No entendía por qué esa mujer lloraba por él, ni por qué el hombre parecía debatirse entre el deber y la compasión. Pero algo dentro de sí empezaba a encenderse, una chispa de esperanza que lo aterraba tanto como lo ilusionaba. «No quiero problemas.
dijo finalmente en un susurro apenas audible. Solo quiero sentir que pertenezco a algún lugar. Camila lo abrazó de nuevo, ignorando la mirada severa de su esposo. Y en ese instante, Jesús comprendió que estaba frente a una decisión que cambiaría su vida: aceptar el riesgo de confiar en esas personas o regresar a la soledad conocida de las calles. La decisión no se tomó con palabras definitivas, sino con un gesto. Camila tomó a Jesús de la mano y comenzó a caminar hacia donde estaba estacionado un coche negro. Ernesto suspiró con resignación, pero no la detuvo. Jesús, con pasos inseguros, se dejó llevar, sintiendo que cada metro lo alejaba más de las calles que conocía y lo acercaba a un mundo desconocido. El trayecto fue silencioso. Desde la ventana del auto, Jesús miraba cómo la ciudad cambiaba de rostro. Dejaba atrás las banquetas sucias, los puestos ambulantes y el bullicio de mercados para entrar en avenidas más anchas, iluminadas con faroles modernos, flanqueadas por árboles bien cuidados. Se sentía en otro país, aunque estaba a solo unos kilómetros de donde había pasado la noche anterior. Cuando llegaron a Lomas de Chapultepec, el corazón de Jesús latía con fuerza. Las casas eran enormes, con portones eléctricos y jardines impecables. El coche se detuvo frente a una mansión de muros blancos y ventanales brillantes. Jesús tragó saliva. Nunca había visto un lugar así, y lo primero que pensó fue que no pertenecía allí. «Bájate, hijo», le dijo Camila con una sonrisa cálida. Jesús obedeció, pero sus piernas temblaban. El portón se abrió, y el olor a flores recién regadas lo envolvió. Dentro de la casa, un aroma dulce a pan recién horneado le llegó de inmediato, despertando otra vez su hambre. Miró alrededor. Pisos relucientes, muebles elegantes, cuadros en las paredes. Era como entrar a otro planeta. «Bienvenido a nuestra casa», dijo Camila, acariciándole el cabello. Jesús no respondió. Su mente estaba llena de dudas. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado lejano de su realidad. Caminó despacio hasta que se encontró frente a un comedor amplio, donde había una canasta de conchas y pan dulce. Su instinto fue estirar la mano rápidamente y tomar una, como si en cualquier momento alguien se la pudiera arrebatar. Ernesto lo observó desde la puerta, con los brazos cruzados. «¿Ya ves? Se comporta como un animal hambriento». Jesús se detuvo con el pan en la mano, avergonzado. Bajó la mirada, sintiendo que el calor le subía al rostro. «Perdón», murmuró. Camila lo defendió de inmediato. «No lo juzgues, Ernesto. No sabes lo que ha vivido». Jesús mordió la concha despacio. El azúcar se deshacía en su boca, y el sabor le recordó brevemente los desayunos con su madre en una vida lejana. Por primera vez en años, sintió un poco de paz, aunque mezclada con miedo. «Aquí no te faltará comida», dijo Camila suavemente, «pero quiero que entiendas algo. No estás solo. Esta puede ser tu casa». Jesús la miró incrédulo. «¿Mi casa?», repitió, como si la palabra le resultara imposible de pronunciar. Camila asintió. «Sí, hijo. Nadie debería vivir en la calle». Un nudo se formó en la garganta de Jesús. Quería creerle, pero parte de él estaba convencida de que todo terminaría pronto, que lo sacarían en cualquier momento y volvería a dormir bajo un puente. Para protegerse, se obligó a mantener distancia. «Gracias, señora, pero yo no soy de aquí». Camila le acarició la mejilla. «No importa de dónde seas, lo que importa es que ahora estás aquí». Jesús no contestó. Caminó hasta una habitación pequeña que Camila le mostró. La cama estaba tendida, las sábanas limpias, un techo firme sobre su cabeza. Se sentó en la orilla, con los pies colgando, mirando todo como si fuera un sueño. Esa noche, mientras el silencio de la casa lo envolvía, Jesús no pudo dormir. Acostado en un colchón suave, con una cobija tibia sobre su cuerpo, sentía que no pertenecía a ese lugar. El contraste era tan grande que el miedo lo mantenía despierto. Sabía que algo estaba cambiando, pero no podía evitar pensar que todo podía desvanecerse al amanecer.
Jesús amaneció inquieto. No estaba acostumbrado a despertar en una cama suave, bajo un techo seguro. El silencio de la casa le resultaba extraño, casi incómodo, porque en la calle siempre lo acompañaban los gritos de los vendedores, los claxonazos y los ladridos de perros hambrientos. Allí, lo único que escuchaba era el canto lejano de los pájaros en el jardín. Se levantó con recelo y se asomó a la ventana. Todo parecía demasiado perfecto, demasiado ajeno a él. Camila entró poco después sonriendo. «Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien?» Jesús bajó la mirada, incómodo. «Sí, señora, más o menos». Ella le ofreció un plato con huevos revueltos y frijoles refritos, acompañados de tortillas calientes. El aroma llenó la habitación, pero Jesús dudó en tomarlo. Sentía que, si aceptaba demasiado, corría el riesgo de encariñarse, y sabía que los cariños se pierden rápido. Finalmente, comió despacio, sin decir palabra. Ernesto, en cambio, no ocultaba su desconfianza. «Camila, no deberías consentirlo tanto. Se ve que sabe sobrevivir solo. ¿Y si solo está fingiendo para aprovecharse de nosotros?» Jesús escuchó desde la mesa y apretó los dientes. No estaba fingiendo, pero tampoco podía convencer a ese hombre. En su interior, la desconfianza crecía. Sentía que, tarde o temprano, lo correrían. Para protegerse, comenzó a rechazar lo que le ofrecían. Cuando Camila le mostró un closet con ropa limpia que había mandado traer, Jesús negó con la cabeza. «No necesito nada de eso». «Pero, hijo, esa ropa está rota, y aquí puedes vestirte como nuevo», insistió ella. «No», dijo serio. «Si me pongo eso ya no voy a ser yo». Las palabras sorprendieron a Camila. En su voz había un peso de resistencia, como si aferrarse a sus harapos fuera la única manera de no perder su identidad. Más tarde, cuando Ernesto lo sorprendió hojeando un libro en la sala, frunció el ceño. «Cuidado con eso, no vayas a romperlo, es caro». Jesús lo dejó de inmediato, sintiendo la desconfianza como una bofetada. «No lo iba a dañar», susurró, pero Ernesto ya había salido de la sala. Esa tarde, Camila trató de acercarse otra vez. «Jesús, quiero que sepas que este lugar puede ser tu hogar». Él la miró fijo, con una mezcla de miedo y terquedad. «No, señora, yo no pertenezco aquí. Ustedes son ricos, tienen todo. Yo no soy más que un niño de la calle». Camila lo abrazó, pero Jesús permaneció rígido, sin corresponder. «Eso no importa, hijo. Lo único que me importa es que estés a salvo». «Pero no va a durar», contestó él con la voz baja, casi quebrada. «Nadie se queda conmigo mucho tiempo. Siempre me terminan dejando». La confesión partió en dos el corazón de Camila. Quiso asegurarle que no sería así, pero sabía que las heridas de Jesús eran profundas. Ernesto, mientras tanto, observaba desde lejos, sintiéndose dividido entre su desconfianza y la compasión que poco a poco comenzaba a despertar. Esa noche, Jesús volvió a acostarse en la cama limpia, pero no logró dormir. En su interior se debatía entre dos mundos: el de la calle, donde no tenía nada pero conocía cada rincón, y el de esa casa, donde lo trataban como hijo, pero donde sentía que no encajaba. El miedo a ser rechazado lo mantenía alerta, como si en cualquier momento alguien fuera a sacarlo de allí. Cerró los ojos y se dijo a sí mismo: «No puedo confiar todavía. No debo». Y sin embargo, en lo profundo de su corazón la semilla de la esperanza seguía germinando, lenta pero firme, empujando contra el muro de desconfianza que había construido. La vida en la mansión comenzaba a sentirse un poco menos extraña para Jesús, aunque seguía durmiendo con un ojo abierto, como si en cualquier momento alguien lo fuera a echar. Camila lo trataba con cariño constante, intentando derribar la coraza que lo protegía, mientras Ernesto aún lo miraba con cautela, como quien espera que tarde o temprano surja un motivo para desconfiar. Una tarde, mientras caminaba solo por una calle cercana, Jesús escuchó un silbido familiar. Se detuvo en seco. De entre un callejón estrecho salieron el Güero y dos de sus compañeros.
Sus rostros tenían esa mezcla de burla y amenaza que lo hacía encogerse por dentro. «¡Mira nada más!», exclamó el güero, levantando los brazos en tono teatral. «Si no es el escuincle que nos salió delicado». «¿Qué pasó, Jesús? ¿Ya te crees fresa por andar con ricos?». Jesús tragó saliva. El corazón le golpeaba el pecho. «No es lo que piensan. Solo me están ayudando». El güero se acercó con paso lento, ladeando la cabeza. «¿Ayudando? A ver, cuéntame. ¿Te dan de comer bien? ¿Duermes calientito? ¿Te regalan ropa?». Jesús no contestó. La respuesta estaba en sus ojos, y eso bastó para que la risa cruel del güero retumbara en el callejón. «Qué buena suerte tienes, chamaco», dijo con sarcasmo. «Pero la suerte se comparte, ¿no?». Uno de los niños sacó un cuchillo pequeño, no para usarlo, sino para que brillara bajo la luz. «Mira, Jesús», continuó el güero, «ahora que vives con los ricos, puedes hacer algo por nosotros. La casa debe estar llena de cosas caras. Entra, agarra lo que puedas y nos lo das. Nadie se dará cuenta». Jesús abrió los ojos con horror. «No, yo no voy a hacer eso». El güero lo tomó por el cuello de la camisa y lo empujó contra la pared. «Escúchame bien. Tú eres uno de nosotros. No importa dónde duermas ahora. No vas a darnos la espalda. Si no cooperas, lo vas a lamentar». Jesús temblaba. Recordaba lo que era tener hambre hasta sentir mareo. Recordaba las noches frías bajo el puente. Sabía que el güero podía hacerlo sufrir de nuevo, pero también sabía que no quería traicionar a Camila, la única persona que lo había mirado con amor. «No pienso robarles», dijo con firmeza, aunque la voz le temblaba. El güero lo miró con rabia contenida. «Entonces no eres más que un traidor. ¿Crees que esa señora te va a querer siempre? Cuando se canse de ti, vas a volver a la calle, y nosotros no vamos a estar para recibirte». Jesús bajó la mirada, con un nudo en la garganta. Sus palabras dolían porque una parte de él temía que fueran verdad. ¿Y si Camila se cansaba? ¿Y si Ernesto lograba convencerla de echarlo? El miedo lo asfixiaba, pero había algo más fuerte dentro de él. La certeza de que robar en esa casa sería como matar la única oportunidad real que había tenido. El güero lo empujó una vez más y se alejó, escupiendo al suelo. «Piénsalo bien, escuincle. No tienes salida. Si no eres de nosotros, eres nuestro enemigo». Jesús se quedó inmóvil, con el corazón desbocado, viendo cómo se alejaban entre risas burlonas. Cuando al fin pudo moverse, caminó de regreso a la mansión con los pies pesados. El aire fresco de la tarde no le trajo calma, solo más dudas. Al entrar, Camila lo recibió con una sonrisa y un abrazo cálido. Él se dejó envolver, pero no pudo evitar que la culpa y el miedo lo acompañaran. Sabía que su pasado lo había alcanzado y que pronto tendría que demostrar de qué lado estaba. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Jesús hacía lo posible por mostrarse tranquilo, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz del güero repitiéndole que era un traidor. En la mansión, Camila notaba su inquietud. Ernesto, en cambio, se convencía de que algo raro ocurría. Una tarde, mientras Ernesto revisaba documentos en su despacho, un ruido extraño llegó desde la sala. Al salir, se encontró con un desastre: cajones abiertos, objetos tirados y la ausencia de un reloj antiguo que había pertenecido a su padre. Camila corrió alarmada y lo primero que vio fue a Jesús parado cerca, con los ojos desorbitados. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Ernesto con el rostro enrojecido de furia. Jesús levantó las manos temblando. Yo no fui. Les juro que no fui». Ernesto lo tomó del brazo con fuerza. «Mentiroso, solo tú estabas aquí. Te dimos techo, comida, y así nos pagas». Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Jesús. «No fui yo. Se los juro por mi mamá. Alguien entró». Camila intentó interceder. «Espera, Ernesto, quizás se trata de otra cosa. La puerta estaba abierta, pudo haber sido cualquiera». «Basta, Camila», gritó Ernesto.
No seas ingenua. Este niño siempre fue un riesgo, y ahora lo demuestra. Jesús sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Sabía exactamente quiénes habían sido, el güero y su pandilla. Ellos habían cumplido la amenaza, robando para hundirlo. Pero ¿cómo explicarlo si nadie le creía? Se los ruego, créanme, yo no haría eso. Ernesto lo miró con frialdad. Tú viniste de la calle, y en la calle aprendiste a robar. ¿De verdad pensaste que podías engañarnos? El corazón de Jesús se quebró. Todo el esfuerzo por resistirse, por no caer otra vez en las sombras, parecía inútil. La mirada de Camila era su único refugio. Ella lo abrazó poniéndose entre él y Ernesto. Yo sí le creo, dijo con voz firme. En sus ojos no hay mentira. Camila, no puedes ser tan ciega, replicó Ernesto, desesperado. Nos arriesgas a perderlo todo. Jesús, atrapado en medio de la discusión, sintió una punzada de culpa. Aunque no había robado nada, sabía que el simple hecho de haber estado ligado al güero había abierto la puerta a esa desgracia. Señora, si quiere me voy. No quiero que peleen por mí, dijo con un hilo de voz, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Camila lo sostuvo más fuerte. No, Jesús, tú no te vas a ninguna parte. Ernesto apretó los puños, luchando contra sí mismo. El robo lo había herido no solo por el objeto perdido, sino por el sentimiento de traición. Si se queda, será bajo tu responsabilidad, pero recuerda mis palabras, tarde o temprano nos va a destruir. Jesús se apartó lentamente del abrazo de Camila, su respiración agitada, el pecho oprimido por una mezcla de dolor e impotencia. Yo no quiero destruir a nadie, solo quería un lugar. El silencio cayó en la sala. Ernesto se retiró, dejando tras de sí un ambiente cargado de sospechas. Camila acarició el rostro de Jesús, tratando de calmarlo. Hijo, no te preocupes. La verdad siempre sale a la luz. Pero Jesús sabía que la herida ya estaba abierta. Aunque Camila confiaba en él, la duda de Ernesto pesaba como una losa. Y lo más doloroso era que, sin haber hecho nada, ya se sentía de nuevo con un pie en la calle. Esa noche, recostado en la cama, Jesús no pudo contener el llanto. El miedo regresaba con fuerza, recordándole que, aunque hubiera encontrado un refugio, su pasado no lo dejaría en paz. Y en su interior una pregunta lo atormentaba. ¿Cuánto tiempo más podría resistir antes de perderlo todo? El ambiente en la mansión se volvió insoportable. Camila hacía lo posible por mantener la calma, pero Ernesto estaba decidido. La desconfianza lo había ganado. Cada mirada hacia Jesús estaba cargada de sospecha y el niño lo percibía en cada gesto. Una mañana, mientras desayunaban, Ernesto dejó la taza de café sobre la mesa con fuerza. Esto no puede seguir así, Camila. No voy a permitir que un desconocido ponga en riesgo nuestra seguridad. Jesús bajó la cabeza, revolviendo los frijoles sin apetito. Su corazón ya conocía la respuesta antes de escucharla. Ernesto, por favor, imploró Camila. Yo sé que Jesús no fue. En su mirada hay verdad, no engaño. El hombre negó con la cabeza, con el ceño fruncido. No puedo vivir con esta duda. Ya nos robó una vez, ¿qué sigue después? ¿Vas a esperar a que desaparezcan más cosas? Jesús levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Se lo juro, Señor, yo no robé nada. ¡Basta!, rugió Ernesto. Ya no me digas más mentiras. Aquí se terminó. El silencio fue cortado solo por el sollozo contenido de Camila. Ella tomó la mano de Jesús temblando. No lo hagas, Ernesto. Si lo echas, será como condenarlo. Y si se queda, será como condenarnos a nosotros, respondió él con voz dura. Jesús sintió un hueco abrirse en su pecho. Se puso de pie, con las piernas temblorosas. No quiero causarles más problemas. Mejor me voy. No, Jesús, exclamó Camila abrazándolo con fuerza. No tienes que irte. El niño la miró con tristeza. Gracias por todo, señora. Usted fue la única que me trató como persona. Pero yo sé cuándo ya no hay lugar para mí. Ernesto se mantuvo callado, pero no lo detuvo.
Ese silencio fue peor que cualquier grito. Jesús salió por la puerta con la ropa que llevaba puesta, dejando atrás el olor a pan recién horneado y el calor de un hogar que apenas había comenzado a sentir como suyo. Las calles lo recibieron con su crudeza habitual, ruido de motores, vendedores gritando, el olor a basura acumulada. El contraste era brutal, como si el sueño de esos días en la mansión hubiera sido solo una ilusión. Se refugió en un parque, acurrucado en una banca metálica que estaba fría como hielo. La lluvia comenzó a caer poco después, mojando su ropa raída y calando hasta los huesos. Cerró los ojos con fuerza, tratando de contener el llanto, pero era imposible. Las lágrimas brotaban sin control, mezclándose con el agua que le corría por la cara. Sabía que no iba a durar, susurró con voz rota. Nada dura para mí. El recuerdo de Camila abrazándolo era lo único que lo mantenía en pie. La calidez de su voz, la forma en que lo llamó hijo, se clavaba en su memoria como una herida dulce y dolorosa a la vez. Mientras tanto, en la mansión, Camila lloraba desconsolada. ¿Cómo pudiste dejarlo ir, Ernesto? ¿Cómo? El hombre se quedó mirando por la ventana, con el rostro endurecido. Lo hice por nosotros. Era lo correcto. Pero ni él mismo estaba convencido. En el fondo algo le pesaba en el corazón, y aunque trataba de ignorarlo, sabía que las lágrimas de su esposa eran también un reproche silencioso contra su propia dureza. En las calles, Jesús se abrazó a sí mismo bajo la lluvia, con el cuerpo temblando y el alma desgarrada. Volvía a estar solo más que nunca. Y esta vez, la soledad no venía del hambre ni del frío, sino del dolor de haber conocido por un instante lo que era sentirse amado y perderlo. El remordimiento llegó como un golpe silencioso. Esa misma noche, Ernesto no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro por la habitación con el rostro sombrío. La mirada de Camila lo perseguía, llena de dolor. Y en su mente, las palabras de Jesús resonaban como un eco insoportable. Yo no quiero destruir a nadie, solo quería un lugar. Camila, con los ojos rojos de tanto llorar, se levantó de la cama y lo enfrentó. Ernesto, no puedo más. Tienes que abrir los ojos. Jesús no fue. Yo lo sé, lo siento aquí. Se llevó la mano al pecho. Y mientras tú lo echabas, yo veía en sus ojos el mismo dolor que vi en los de nuestro hijo antes de partir. Las palabras quebraron algo dentro de Ernesto. Cerró los puños con rabia contra sí mismo. ¿Y si tienes razón? ¿Y si lo dejamos ir injustamente? Camila no respondió con reproches. Simplemente tomó su bolso y se dirigió a la puerta. No pienso quedarme aquí mientras él está allá afuera, solo. Si no vienes conmigo, iré yo. Ernesto vaciló apenas un instante, pero la determinación en los ojos de su esposa lo arrastró consigo. Bajaron al coche y salieron a la noche fría. Las luces de la ciudad se extendían como un océano interminable, pero encontrar a un niño entre millones parecía imposible. Condujeron por calles que olían a humedad y basura, pasaron por los mercados donde aún quedaban puestos cerrando, y se detuvieron en plazas oscuras donde vagaban otros niños con la misma mirada perdida que Jesús solía tener. Ernesto bajaba la ventanilla y preguntaba, ¿han visto a un niño delgado, cabello oscuro, se llama Jesús? La mayoría respondía con indiferencia, otros negaban con la cabeza. El tiempo pasaba y la angustia crecía. Camila rezaba en silencio, susurrando entre lágrimas, Dios mío, guíanos hasta él, no dejes que sea demasiado tarde. Al llegar a un pequeño parque en la colonia Guerrero, vieron una figura acurrucada en una banca. La ropa empapada, el cuerpo temblando. Camila bajó corriendo y cayó de rodillas junto a él. «Jesús, hijo mío». El niño abrió los ojos lentamente. Estaban vidriosos, apagados por la fiebre. Cuando reconoció el rostro de Camila, un sollozo escapó de su garganta. Pensé que ya no volvería a verlos. Camila lo abrazó con desesperación, cubriéndolo con su abrigo. Perdóname, hijo. Perdóname por no haberte protegido.
Ernesto se quedó de pie, paralizado. La escena lo atravesó como un rayo. Se acercó despacio y se inclinó frente al niño. Su voz, quebrada por primera vez en mucho tiempo, salió apenas en un murmullo. «Perdóname tú también, Jesús. Me equivoqué. Dudé de ti cuando lo único que querías era un lugar en el mundo». Jesús lo miró con lágrimas que corrían por sus mejillas enrojecidas por la fiebre. Yo no robé nada, Señor». «Lo sé», respondió Ernesto con firmeza, tomándolo de la mano. «Ahora lo sé. Y juro que no volveré a dejarte solo». El aire frío de la noche seguía calando, pero en ese momento, el calor del reencuentro los envolvía. Camila sostenía a Jesús contra su pecho, llorando y repitiendo una y otra vez que todo estaría bien. Ernesto, aún con el corazón encogido por la culpa, sintió como una nueva fuerza nacía dentro de él. Esa noche, entre el llanto y el temblor del niño enfermo, algo cambió para siempre. No era solo la promesa de un techo o de comida, era el milagro de haber recuperado algo perdido, la fe en que el amor podía renacer, incluso en medio del dolor y la desconfianza. Jesús despertó al amanecer en una habitación cálida, envuelto en sábanas limpias y con el cuerpo aún debilitado por la fiebre. A su lado estaba Camila, que no había soltado su mano en toda la noche. El sol entraba suavemente por la ventana, iluminando su rostro cansado, pero lleno de ternura. «Buenos días, hijo», dijo ella con una sonrisa emocionada. «¿Estás en casa?» Jesús la miró confundido. Le costaba creerlo. Su mente todavía estaba atrapada en la banca fría del parque, en la lluvia mojándolo hasta los huesos. «¿De verdad no me van a dejar otra vez?» Camila apretó su mano con fuerza. «No, Jesús, nunca más». En ese momento entró Ernesto, con un gesto distinto al que el niño había visto antes. Su mirada ya no era de sospecha, sino de arrepentimiento. Llevaba en las manos una taza de caldo caliente. El aroma llenaba la habitación. «Te traje esto para que recuperes fuerzas», dijo, colocándolo sobre la mesa de noche. Jesús lo miró con cautela. «¿Y si me vuelve a echar?», preguntó con voz quebrada. Ernesto se sentó junto a la cama, bajando la vista. «Jesús, cometí un error muy grande. Dudé de ti cuando lo único que merecías era confianza. Te prometo que no volverá a pasar». El niño, con lágrimas en los ojos, preguntó en un susurro. «¿Entonces, puedo ser su hijo?» Camila no pudo contener el llanto y lo abrazó con fuerza. «Ya lo eres, Jesús. Desde el primer día en que te vi, supe que eras nuestro hijo». Ernesto acarició la cabeza del niño y por primera vez en años pronunció esa palabra que había tenido guardada con dolor. «Hijo». El corazón de Jesús se llenó de un calor nuevo. Había soñado con escuchar esa palabra otra vez, y ahora la realidad era más dulce de lo que jamás había imaginado. Los días siguientes fueron de recuperación. Camila lo cuidaba con paciencia infinita, y Ernesto, poco a poco, aprendía a acercarse sin que el peso de su desconfianza interfiriera. Una tarde, mientras estaban en la mesa, Ernesto dijo: «Camila y yo hemos decidido algo. Vamos a iniciar el proceso para adoptarte legalmente». Jesús lo miró sorprendido, con los ojos muy abiertos. «¿Adoptarme? ¿Eso quiere decir que nunca me van a dejar?» «Eso quiere decir», respondió Ernesto con una leve sonrisa, «que serás parte de esta familia para siempre». Jesús sintió que el corazón le daba un salto. Sus manos temblaban mientras sostenía la tortilla que estaba a punto de comer. Camila lo besó en la frente. «Eres nuestro regalo de Dios, y nadie podrá quitarte de nosotros». El niño lloró, pero esta vez no eran lágrimas de miedo ni de soledad, sino de alegría. Sentía que todo el dolor vivido en las calles comenzaba a encontrar un propósito. Sin embargo, el camino no sería sencillo. Ernesto explicó con seriedad: «Habrá trámites, revisiones, entrevistas. La ley exige muchas cosas, pero te prometo que lucharemos hasta el final». Jesús asintió, con el corazón rebosante. Por primera vez, no tenía miedo al futuro. Esa noche, mientras se acostaba en la cama que ahora sentía suya,
Jesús cerró los ojos y recordó los días de frío bajo los puentes, los insultos de la gente, la soledad que lo ahogaba, y sonrió, porque sabía que nunca más estaría solo. Ahora tenía un padre y una madre que lo llamaban hijo, y esa palabra era suficiente para darle fuerzas para todo lo que viniera. El proceso legal tomó semanas, llenas de visitas a oficinas, entrevistas con trabajadoras sociales y la revisión de documentos interminables. Para Jesús, cada firma y cada sello eran pasos firmes hacia algo que siempre había creído imposible: tener un hogar. Camila lo acompañaba en todo momento, dándole seguridad con su sonrisa, y Ernesto, aunque serio, comenzaba a mostrar un orgullo silencioso que el niño percibía cada vez que le ponía una mano en el hombro. Un día, al regresar de una de esas citas, Camila se arrodilló frente a él y dijo con lágrimas en los ojos: «Ya está, hijo. Eres oficialmente parte de nuestra familia». Jesús sintió que el aire le faltaba. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. Nunca una frase había significado tanto. «¿De verdad, ya no me van a dejar?» «Nunca», respondió Ernesto, con voz firme, y lo abrazó por primera vez con fuerza. «Eres nuestro hijo». La vida comenzó a transformarse. Jesús empezó a ir a la escuela. Al principio se sintió torpe entre cuadernos y lápices nuevos, pero con el tiempo descubrió que aprender le daba un poder que jamás había tenido en las calles. Hizo amigos, jugó fútbol en los recreos y se sorprendió al escuchar su propio nombre en boca de otros niños que lo buscaban para compartir risas. En casa, cada pequeño gesto era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Un plato de sopa caliente servido con cariño, la luz de una lámpara iluminando su tarea, la voz de Camila deseándole buenas noches y la figura de Ernesto enseñándole a amarrar bien sus agujetas. Eran detalles simples, pero para Jesús eran milagros. Una tarde, sentado en el jardín, recordó los días en los que dormía bajo un puente, con cartones húmedos como colchón y el frío como único compañero. Cerró los ojos y respiró profundo. La brisa suave acariciaba su rostro y por primera vez sintió que el pasado ya no era una condena, sino parte del camino que lo había llevado hasta allí. «Gracias, mamá», susurró mirando al cielo. «Sé que me escuchas». Camila lo oyó desde la puerta y se le llenaron los ojos de lágrimas. Caminó hacia él, lo abrazó y besó su frente. «Tu mamá estaría orgullosa de ti, Jesús, y nosotros también lo estamos». El niño sonrió, con el corazón lleno. Ya no era el mismo que pedía pan en las calles, ni el que lloraba en la soledad de una banca mojada. Ahora era un hijo, un estudiante, un niño con futuro. Había renacido. El camino no había sido fácil, y aún quedaban retos por delante. Pero Jesús sabía que no tendría que enfrentarlos solo. Cada día, al despertar, encontraba en la mirada de Camila y Ernesto la certeza de que pertenecía a un lugar, de que era amado sin condiciones. Y así, entre el ruido constante de la gran ciudad y el calor de un hogar que lo había adoptado no solo con documentos, sino con el corazón, Jesús comprendió que la vida podía cambiar, incluso en el instante más inesperado. Esta historia nos recuerda que detrás de cada niño perdido en las calles late un corazón que sueña con ser visto, amado y llamado hijo. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros al contarla, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos llenos de esperanza y transformación. Y no olvides hacer clic en el video sugerido en pantalla, porque lo que viene también tocará lo más profundo de tu corazón.